Mi nombre es Francisco Javier López, soy médico de profesión y máster en Ciencias Sociales y Salud, en Salud Pública. Formo parte del equipo de la Fundación FEMEVA en su área Salud Pública y me dedico a la investigación, a la docencia, al asesoramiento de diferentes actores e instituciones del sector. El campo de la salud pública es un campo que tiene historicidad, se ha ido conformando paulatinamente con un eje fundamental que es la epidemiología como disciplina, que se ocupa, a diferencia de la medicina o las ciencias médicas, del abordaje de las problemáticas a nivel poblacional, a diferencia de la medicina que tiene un abordaje de tratamientos, de terapéutica, de diagnóstica individual. Está compuesta en su conformación actual, sobre todo en la corriente latinoamericana, fusión paradigmática con las corrientes clásicas, convencionales norteamericanas o inglesas, tiene el aporte de un campo disciplinario que es las ciencias sociales aplicadas a la salud. Entonces tenemos los aportes que pueden hacer la sociología, la epidemiología, las ciencias políticas, la antropología médica, la filosofía política también, porque las características de los sistemas latinoamericanos es la gran desigualdad en el acceso a los servicios. Entonces la filosofía política se convierte en una herramienta teórica y metodológica fundamental para analizar el porqué de las desigualdades y del patrón de comportamiento que tienen algunos sistemas, sobre todo los latinoamericanos, que son el paradigma de la desigualdad en los sistemas de salud a nivel del globo, ¿no es cierto? En el otro componente, que es la epidemiología, que en la actualidad ha cobrado mucha vigencia por el contexto epidemiológico en el que estamos, y se ocupa del abordaje de las enfermedades infecciosas en todas sus dimensiones, desde una enfermedad infecciosa a nivel hospitalario hasta una endemia local o una pandemia, como en el caso de una epidemia nacional o una pandemia global como la que estamos viviendo ahora. Después tenemos el componente de gestión del sistema de salud y de servicios de atención de la salud. Nosotros siempre proponemos un raconto histórico de las diferentes corrientes de la gestión, también en este caso. Tratamos de aportar los últimos desarrollos y las últimas discusiones epistemológicas que hacen a la configuración, a la estructura, organización y la lógica de gestión de los sistemas de servicios en la actualidad. En nuestro país confluyen las teorías clásicas de la gestión que vienen desde el Fordismo en el inicio de la Revolución Industrial con un modelo que se llama sistemas adaptativos complejos, que es la visión de la complejidad en la gestión de una mirada más integral, más compleja, no lineal de causas y efectos como las teorías clásicas. El otro componente es la cuestión de la gestión de los sistemas y servicios de salud. Nosotros vemos que en el abordaje de las problemáticas de los sistemas, primero nosotros tenemos en mente arquetipos o modelos típicos de sistema, que pueden ser los europeos, como los de seguridad social en Alemania o el sistema único de salud, financiado por impuestos de Inglaterra. Pero en general, a excepción de estos países europeos, los sistemas tienen una configuración mixta entre lo privado, lo público, lo de la seguridad social, y ese es el típico caso de nuestro sistema de servicios de atención de la salud. En cuanto a la gestión de servicios, la cuestión es más compleja porque se superponen diferentes lógicas de funcionamiento, algunas que responden a las teorías clásicas de la gestión. Es muy típico en los hospitales públicos de Argentina, en donde los diferentes servicios están compartimentalizados y tienen una lógica vertical en la estructura de los departamentos, con muy poco diálogo entre los servicios, y la centralidad puesta en los servicios más que en el paciente. En cambio, las lógicas que vienen actuales, que tienen que ver con un modelo que se llama sistemas adaptativos complejos, que es la mirada de la complejidad, ponen como atractor de toda la actividad del hospital al paciente, y una complejidad de interacciones que van contribuyendo a medida que el paciente avanza por la línea de cuidado en el hospital. Hay una lógica de interacciones complejas que hacen
a la atención de los pacientes. Entonces nosotros tratamos de hacer estos nuevos aportes, a pesar de que nuestras ofertas por el momento que son de corta duración, tratamos de transmitir los conceptos básicos para aquel que quiera en alguna otra oportunidad avanzar en la formación en el área de la salud pública. Nuestras ofertas son casi introducciones, un acercamiento a la temática, pero también son actualizadas y completas. En ese resumen son completas, ofrecemos toda la complejidad, todas las dimensiones de la salud pública en su totalidad. Desde el área de salud pública de la Fundación FEMEVA estamos proponiendo dos ofertas académicas. Uno es un curso, que es el que denominamos Salud Pública, Teoría y Método, que está dirigido por el doctor Aldo Neri y con la participación de un cuerpo docente de vasta trayectoria en el campo, y con la ayuda, la colaboración de un equipo de pedagogos, de licenciados en educación, que nos ayudan a ofrecer nuestros contenidos teóricos y metodológicos de la manera más dinámica y más accesible a los participantes. Por las cuestiones que todos sabemos, por el contexto sanitario en el que estamos, las ofertas son virtuales en este momento, no tienen ninguna instancia de presencialidad. Pero nos hemos adaptado a la circunstancia y hemos hecho uso de las tecnologías de comunicación e información de manera tal que pueda haber una interacción continua con los participantes a través del desarrollo del curso, a través de películas, talleres sincrónicos, foros continuos, análisis bibliográficos en línea. Este curso va acompañado del aporte de unos contenidos que se producen en otra área de la salud pública en la Fundación, que es el Foro de la Salud y la Cuestión Social. El foro también fue una creación del doctor Aldo Neri con colaboración, que surge a partir del año 2008, que se continúa hasta la actualidad con varios encuentros anuales. Y es un ámbito de discusión, de debate, de una perspectiva integral y fundamentada de diferentes problemáticas de la salud en su interrelación con los determinantes sociales, económicos, culturales, etc. Es la lógica con la que el área de salud pública trabaja y hace sus ofertas, sus intervenciones, sus recomendaciones en el campo de la salud, ¿no? Se llama foro porque nos interesa particularmente la participación, compartir de las experiencias con la audiencia. En ese momento generalmente esa audiencia con intereses particulares en los temas que abordamos. Para eso nosotros llamamos a los disertantes, exponentes o referentes más destacados en las materias que nos ocupamos, que pueden ir de las problemáticas de la mujer, de la vejez, de la adolescencia, las adicciones, la desigualdad, el acceso y los riesgos de enfermar y morir, las cuestiones diversas. El año pasado tuvimos un foro que tuvo muchísima convocatoria sobre el impacto en la salud mental de la pandemia. Este año vamos a empezar con la problemática del suicidio, que es una problemática que está invisibilizada en la Argentina y que necesitamos poner en relieve para motorizar la reglamentación de algunas leyes que andan dando vuelta, y vamos a invitar a los principales referentes en la materia. El objetivo del curso en particular es intentar que los profesionales de la salud complementen su mirada biomédica de los problemas de salud, enfermedad y atención con una mirada más integral de las interacciones complejas que tienen los diferentes factores del contexto que también determinan su práctica cotidiana. Así como entender que la práctica individual, en el contexto donde llevan adelante
su actividad cotidiana, impacta en otros lugares del sistema, no tan solo en su entorno inmediato, sino que configuran el comportamiento general del sistema. Esa es una visión que se llama holograma. En el holograma, cada punto, o sea, está formado por píxeles, lo que podemos decir en la televisión. Cada individuo, cada píxel contribuye a la configuración de la imagen completa. Esa es la idea que tratamos de difundir y de promover. La pandemia, para hablar sobre esta lógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje nuestro, es un fenómeno paradigmático que nos sirve para entender la complejidad del entorno en la configuración de nuestros sistemas de servicio y en la práctica individual de los profesionales de la salud. Por ejemplo, nosotros vemos que la pandemia es un fenómeno que se inicia en un lugar, en una ciudad, que hasta el momento de la ocurrencia del fenómeno no estaba en el radar de ningún país, por lo menos de Occidente. Y desencadena una cascada de eventos a nivel global que obliga a los gobiernos y a los sistemas de salud en particular a hacer adaptaciones rápidas, repentinas, vertiginosas. Pero para ir más concreto sobre la complejidad del sistema, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que desencadena la pandemia en Wuhan? Que tiene que ver con el fenómeno global también, que es el del cambio climático. El cambio climático produce un desplazamiento de especies animales que entran en contacto con especies que no están en contacto normalmente y generan mutaciones de microorganismos. Y en este desplazamiento avanzan hacia las zonas urbanas, especies silvestres, se ponen en contacto con los seres humanos en las ciudades, pero además hay, por la pérdida de la fertilidad, de la productividad de la tierra, por las sequías, los incendios, etc., hay también desplazamientos humanos hacia la ciudad que se localizan en entornos urbanos muy precarios, con hacinamiento, haciendo servicios básicos, etc., que además por las hambrunas incorporan en su dieta algunos alimentos que no son habituales, como las especies silvestres. Las especies silvestres a su vez contaminan alimentos, contaminan el entorno donde viven humanos. Bueno, nace como producto de un fenómeno global, no es Wuhan, es un fenómeno global que se puede replicar y se replicó, sobre todo en los países en desarrollo, en gran parte del planeta y muy particularmente en Argentina. Y pone en evidencia algunas cuestiones que, si bien se conocen, no son analizadas en profundidad, como la cuestión de que los sistemas de servicios de salud no están preparados para dar respuesta, no tan solo a fenómenos tan complejos como la pandemia y desconocidos, sino respuestas efectivas y eficaces, con calidad y oportunas en el tiempo y de manera integral a muchas problemáticas que son propias de la actualidad. Entonces pone en evidencia la desigualdad, sobre todo, que hemos visto en este país, con mucha claridad, en los riesgos de enfermar y morir y tener secuelas por enfermedades como esta. Pero además pone en evidencia lo que se llamó en un momento, que era un fetiche en la salud pública, que era la transición epidemiológica, que es la interfase entre las enfermedades infecciosas típicas de la pobreza hacia las enfermedades crónicas degenerativas típicas de los países en desarrollo. Es una transición incompleta. En la actualidad coexisten problemas infecciosos, como los que estamos viviendo, y que van a seguir existiendo por el contexto en el que te estuve hablando, que son típicas de la pobreza, con las crónico-degenerativas que no son de la riqueza, sino también son de la pobreza. ¿Sí? La obesidad, la diabetes, el cáncer son enfermedades de la pobreza, y es en la pobreza donde se tienen mayor expresión y donde los efectos sobre la salud, los riesgos de muerte son más evidentes. ¿Sí? Pone de evidencia también que a veces los sistemas de servicios de salud amplifican las desigualdades existentes o reproducen las desigualdades existentes en la sociedad. Y tiene un comportamiento que marca, un patrón de comportamiento que marca los límites de lo que el sistema va a hacer y de lo que no va a hacer. ¿Sí? Porque el comportamiento de un sistema se construye históricamente a partir de oleadas o de saltos en algunos casos, y configuran la respuesta que va a dar. En el caso de la pandemia se vio claramente.
el límite de la respuesta de los sistemas estaba marcado con porcentaje, 85% de camas ocupadas. El primer nivel de atención fue desactivado, o sea, se puso al costado cuando podría hacer muchos aportes, por ejemplo, a darle seguimiento a las crónicas degenerativas. O sea, nosotros vamos a tener en algún momento que revisar cuáles son las secuelas evitables, las muertes evitables producidas por las enfermedades crónicas degenerativas que se dejaron de atender en esta pandemia porque el sistema no podía dar respuesta a todo a la vez. Por ejemplo, el sistema hospitalario no estaba preparado para atender las infecciosas y las crónicas en el mismo momento, por la posibilidad de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, el patrón de comportamiento, a pesar de que el sistema ha hecho un proceso adaptativo rápido, estaba limitada por el patrón y por la configuración histórica y la lógica de gestión que el sistema tenía. Esto es lo que nosotros intentamos ofrecer como alternativa, como una mirada integral al problema de salud, enfermedad y atención a los participantes del curso. Y ver cómo también un fenómeno que es propio de la salud, como la pandemia, afecta a otros sistemas como el económico, el social, el cultural. Es un cambio cultural el que se está produciendo, el educativo. O sea, es una interacción de fenómenos complejos, una interacción sinérgica, no de causa y efecto, sino una sinergia de factores que contribuyen a la configuración del contexto en donde nosotros como médicos o como profesionales de la salud o otros profesionales de la salud desempeñamos nuestra labor cotidiana y tratamos de ofrecer respuestas a la inmediatez, ¿no? Básicamente la pandemia es un ejemplo claro de cómo se ponen en evidencia las características, las debilidades a veces de nuestro sistema de manera brutal. En relación al curso Salud Pública, Teoría y Método, es un curso de una duración de 3 meses aproximadamente, trimestral, abordado de manera virtual exclusivamente. Está compuesto por clases semanales que componen módulos, o sea, son 4 módulos, algunos con 3 clases, otros con 2 clases y algunos con 4 clases. En cada semana se expone una disciplina, digamos, que puede ser gestión de sistemas o gestión de servicios, epidemiología en 3 clases y después ciencias sociales aplicadas a la salud en 5 clases. Economía, filosofía política, antropología, sociología y ciencias políticas. Al finalizar cada módulo se les pide que realicen un trabajo práctico, una actividad en la que se pongan a jugar todos los conceptos adquiridos durante la semana en otros recursos audiovisuales y en la bibliografía. Entonces recomiendo una lectura intensiva desde el primer día, porque hemos visto que por la cantidad de actividades que tienen los profesionales vinculados a la salud, que son limitados, entonces les recomendamos lectura desde el inicio para poder seguir adelante con las actividades programadas y promocionar el curso.